Amigos, uno de los verbos más fascinantes en la pedagogía reciente es el verbo desaprender. Sabemos que todos tenemos muchas cosas por aprender y algunos de nosotros tenemos un gran gusto por aprender cosas, aprender sobre historia, sobre tecnología, sobre ciencias, sobre biografías, sobre idiomas. Sí, aprender es importante, pero también es necesario desaprender. Y para gran sorpresa nuestra, la idea de que hay que desaprender no es reciente. Aparece, por ejemplo, en el Evangelio de hoy. Cuando Cristo dice que tenemos que volver a ser como niños, pues ¿qué es eso, mis amigos? Eso es exactamente desaprender. Es que a lo largo del camino nos hemos ido llenando de miedos y nos hemos ido llenando tal vez de basura y nos hemos ido llenando de veneno que finalmente lo que hace es dañarnos a nosotros mismos y dañar a las personas que nos rodean. Y por eso desaprender es en primer lugar liberarse de esa especie de peso muerto que no trae nada sino problemas y no trae nada sino cadenas a tu vida. Eso es lo que significa desaprender. Y es algo tremendamente necesario. Por ejemplo, piensa lo que sucede con la música. Cuando yo era niño, tuve un profesor de música. Bueno, en realidad tuve dos profesores de música, concretamente profesores de guitarra. Nada demasiado espectacular porque ni el talento daba, ni estos profesores eran lo máximo, pero trataban de hacer las cosas lo mejor posible. Sobre todo el segundo de ellos, porque el primer profesor de guitarra, que en realidad duró muy poco, trató de enseñar como algunas posiciones para los tonos de la guitarra y algunos ritmos, pero realmente lo que pude aprender, tal vez fue defecto mío si quieres pensarlo así, pero lo que pude aprender no me ayudó gran cosa. Cuando llegó el segundo profesor, pues yo le conté que ya había tenido algunas clases de guitarra y entonces me dijo, a ver, toque algo. Por supuesto, mi nivel era menos que mínimo, pero lo que le preocupó más al maestro no fue que yo tuviera un mal nivel, sino que lo que yo había aprendido, lo había aprendido mal. Y entonces me dijo, lo más difícil ahora es que usted olvide lo que aprendió y empiece a aprender bien. Eso es lo que significa desaprender. Y yo creo que en la guitarra de la vida nosotros hemos hecho lo mismo, es decir, hemos aprendido a sacarle música a la vida, pero estamos haciendo mal los tonos, estamos haciendo mal el ritmo y por eso muchas veces la vida suena desastrosa y no es culpa de la guitarra, no es culpa de la vida, es culpa de aquello que tenemos que desaprender. Y si tú me preguntas, bueno, ¿y qué clase de cosas tendría uno que desaprender? Pues te voy a decir que pienso sobre todo en tres. Hay tres cosas que en mi experiencia personal, pero también en lo que veo a mi alrededor, definitivamente hay que desaprender. ¿Cuáles son esas tres cosas? Seguramente otra persona haría otra lista, pero escúchame y tal vez te puede servir esto. Hay que sacar de la cabeza y hay que sacar del corazón la idea de que para surgir hay que hundir a otros. Eso es desastroso. Eso destruye matrimonios, eso daña equipos de trabajo, eso arruina países enteros. Y lamentablemente es una idea con la que estamos conviviendo y es una idea de la que nos hemos ido volviendo fervientes creyentes casi sin darnos cuenta. Así, por ejemplo, en un partido político parece que la primera condición para poder triunfar es derrotar al otro y para derrotarlo hay que desacreditarlo, hay que humillarlo, hay que mandarlo a la cárcel, hay que perseguirlo. Es decir, yo solo puedo surgir si hundo al otro. Esa idea tiene que morir. Tenemos que desaprender esa tétrica y venenosa idea. Segunda idea que también creo que está haciendo muchísimo daño. La idea de que uno no es digno, de que uno no es digno de ser amado y que por consiguiente uno tiene que ganarse el amor. Eso puede ser cierto en muchos casos cuando hablamos de seres humanos y de la realidad de los seres humanos, pero es que no se te olvide que el primero de los amores, el primer y fundamental amor, el que le da piso a tu vida, el que puede realmente sostenerte, ese amor no tiene esa condición.
El Papa Francisco, yo creo que era experto en enseñarnos y repetirnos esto una y otra vez. El amor de Dios es regalo, no tienes que comprarlo. El amor de Dios está a tu disposición. Entonces, la idea de que yo no soy digno y por consiguiente la idea de que tengo que hacerme digno es una receta perfecta para sentirse uno siempre insuficiente, para sentirse uno siempre fracasado, para sentirse uno siempre caído. Y esto es auténticamente dañino, es puro veneno para el corazón. Saca esa idea de tu cabeza. Empieza a descubrir que hay alguien que te hizo digno. Es verdad lo que decimos en la misa: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero ya que dices ese comienzo del versículo, termina de decir lo que dice: pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es tu palabra, es tu presencia, es tu voz, es tu acción quien cambia mi vida. La tercera idea, que va muy relacionada con la segunda y que yo creo que hay que desaprenderla pronto, es la idea de que uno solo va a tener lo que uno se gane. Es decir, es la idea de que uno finalmente está solo y que si uno está solo, cada quien tiene que luchar por lo suyo, y eso nos va encerrando en una especie de egoísmo que después se convierte en amargura o se convierte en desesperación o se convierte en alguna cosa bien fea. Mira, tú no te diste la vida. Tienes talentos, tienes capacidades, tú no te las diste. Perteneces a una familia, tal vez no es una familia perfecta, tú no te diste tu familia. Empieza por recibir, empieza por apreciar, empieza por agradecer. Y descubre que tú también puedes ser fuente de bien, que tú también puedes ser fuente de alegría, que tú también puedes marcar una diferencia en la vida de los hermanos. Tenemos que salir de esa idea de que cada uno encerrado únicamente en su interés y que yo no voy a tener sino lo que yo logre, porque con esa idea, con ese individualismo, estamos arruinando las esperanzas de auténtica amistad, de auténtica colaboración, de auténtica superación, de auténtico amor. Bueno, he dado 3 ejemplos, seguramente hay muchos más. Cristo nos invita, hay que desaprender, hay que volver al principio y desde ahí recomenzar con el Evangelio, recomenzar con la gracia, recomenzar con el amor de Dios.